Imaginen por un momento la siguiente escena. Alguien ha trabajado sin descanso durante 40 largos años. Toda una vida prácticamente. Exacto. Ha ahorrado, ha invertido y ha construido con muchísimo esfuerzo un patrimonio familiar para poder disfrutar, por fin, de esa anhelada etapa de retiro. Ese momento donde ya deberías poder descansar. Claro, llegan los años dorados, todo parece estar perfectamente en orden y de pronto cae un diagnóstico completamente inesperado. Híjole. Sí. Una sola emergencia médica, digamos una visita a urgencias, de esas que ocurren en la madrugada y que de repente se complica. Y cambia todo. Millones de familias en este país. La necesidad absoluta de proteger la salud y la vida frente a la cruda y a veces aterradora realidad de lo que cuesta esa atención médica en el sector privado. Bienvenidos a Tu Mejor Póliza. Es un escenario brutal y lamentablemente es el pan de cada día en los pasillos de urgencias. Totalmente. Y justamente nuestra misión en este análisis a fondo es desmenuzar un debate verdaderamente crucial que está ocurriendo en este momento. Un debate que ya escaló. Que ya está en otra liga, digamos. Así es, ya está sobre la mesa de la Cámara de Diputados en México. El objetivo de nuestra exploración de hoy es entender cómo diablos podemos proteger la salud y la economía de los adultos mayores sin provocar, en el intento, la quiebra técnica y absoluta de todo el sistema de seguros médicos privados. Que suena a una tarea casi imposible. Es un equilibrio sumamente delicado. O sea, si la balanza se inclina demasiado hacia un solo lado, las consecuencias podrían ser catastróficas, y no solo para las empresas, sino para el sistema de salud del país entero. Y para dar un poco de contexto a quienes nos acompañan hoy, estamos hablando de un universo enorme de personas. Hay más de 14 millones de mexicanos que dependen directamente de este mecanismo para tener tranquilidad. 14 millones. Es una cifra muy importante. Es muchísima gente. 14 millones de personas que ven en su cobertura médica una especie de salvavidas gigantesco, una verdadera barrera de contención para proteger todo lo que han construido ante una enfermedad grave como un cáncer o un accidente catastrófico. Exacto. Pero hoy, ese salvavidas está bajo una presión tremenda, casi a punto de reventar por las costuras. Ok, vamos a desempacar esto. Porque entiendo que los números que cerraron en 2024 son una locura, pero necesitamos dimensionar qué tan grande es realmente el hoyo financiero. Claro, y a ver, las cifras son el reflejo frío y duro de la realidad operativa del sistema. No estamos hablando de proyecciones a futuro o conceptos abstractos de economía. No, son los pesos y centavos de hoy. Exactamente. Es la mecánica diaria de lo que cuesta curar a la gente. Para ponerlo en perspectiva, la industria en México atiende casi 3 millones de siniestros al año. 3 millones. 3 millones de eventos. Y esto va desde, no sé, la fractura de tobillo en la liga de fútbol de los domingos, Que es súper común. hasta tratamientos oncológicos o de enfermedades raras que requieren atención continua durante décadas. Financieramente, durante 2024, este ramo registró ingresos por 158,000 millones de pesos en el cobro de primas. 158,000 millones. Ok, es una montaña de dinero. Lo es, pero de esa cantidad se pagaron 117,000 millones de pesos única y exclusivamente en siniestros. ¡Wow! Es decir, pago directo a facturas de hospitales, honorarios quirúrgicos, terapias intensivas, medicamentos especializados y rehabilitaciones. A ver, pausa ahí. Porque aquí es donde creo que mucha gente, y la verdad me incluyo, puede arquear la ceja. Adelante. Si la industria recauda 158,000 millones y gasta 117,000 millones, pues matemáticamente quedan poco más de 40,000 millones flotando por ahí. Es la resta lógica, ¿sí? Para cualquier ciudadano de a pie, eso suena a que las empresas aseguradoras están nadando en billetes y que tienen dinero de sobra para cubrir a los adultos mayores sin subir los precios. O sea, ¿a dónde se va realmente ese remanente? Es una excelente duda, y fíjate que es el primer gran mito que hay que derrumbar. Lo fascinante aquí es cómo interactúan esos números detrás del telón para mantener el sistema a flote. A ver, explícanos eso. Ese pago de 117 millones frente a lo recaudado nos arroja lo que técnicamente se conoce como el índice de siniestralidad, ¿Siniestralidad? que se ubicó en un altísimo 74%.
Esto significa que de cada 100 pesos que entran, 74 se van a pagar hospitales casi de inmediato. Literal, entra el dinero y sale para pagar la cuenta médica. Exacto. Ese remanente del que hablas, esos 26 pesos restantes de cada 100, no son utilidades corporativas que se reparten en bonos mágicos. Tienen destinos sumamente estrictos. Me imagino que mantener una estructura que atiende 3 millones de urgencias no se paga con buenas intenciones, ¿verdad? Por supuesto que no. Tienes que cubrir los inmensos costos operativos, la nómina de quienes administran millones de casos, el pago de impuestos, las comisiones de toda la fuerza de ventas. Pero, y esto es lo verdaderamente crucial, la constitución de las reservas financieras. Las famosas reservas. Así es, la ley mexicana es extremadamente rigurosa en este aspecto. Exige que un gran porcentaje de ese dinero se guarde en reservas matemáticas que no se pueden tocar para absolutamente nada más. O sea, el gobierno las tiene súper vigiladas. Súper vigiladas. No es una alcancía para remodelar oficinas corporativas. Es una bóveda sellada legalmente para garantizar que, si un paciente desarrolla una enfermedad crónica hoy, el dinero esté asegurado para pagar su tratamiento dentro de 5, 10 o 15 años. Claro, porque el cáncer no se cura en un mes y ya. Exactamente. El sistema opera gracias a márgenes calculados con una precisión milimétrica. Si esa sinistralidad sube un par de puntos, el sistema entra en insolvencia técnica. Simplemente colapsa y deja a 14 millones de personas a la deriva. Es literalmente caminar sobre una cuerda floja financiera todos los días. Y aquí es donde entra el verdadero villano de nuestra historia. Ese factor invisible que está empujando a todo el sistema hacia el borde del precipicio. La inflación médica privada. El gran dolor de cabeza del sector. Totalmente. Y para entender realmente el impacto de esto, quiero invitar a la audiencia a hacer un pequeño ejercicio mental. Pensemos en la inflación general, esa de la que hablan en los noticieros y que nos golpea en el bolsillo a todos. La del día a día. Esa mera. La inflación que hace que el carrito del supermercado salga más caro o que llenar el tanque de gasolina duela un poco más cada año. Esa inflación general ronda cerca del 4 o 5%. Es molesta, nos obliga a ajustarnos, pero más o menos la vamos sorteando. Sobrevivimos a ella, digamos. Así es. Ahora, imaginen por un segundo que el costo de rentar un quirófano, el precio de una noche en terapia intensiva o el de los nuevos tratamientos biológicos crece a un ritmo monstruosamente diferente. A veces, al ver la factura de un hospital privado, pareciera que cobran hasta por respirar el aire acondicionado del pasillo. Es una exageración que no está tan lejos de la realidad. O esa famosa aspirina, que vas a la farmacia de la esquina y cuesta unos cuantos pesos, pero en la cuenta del hospital mágicamente parece que requiere opciones de financiamiento a meses sin intereses. Es la cruda realidad del sector. Y si conectamos esto con el panorama general, empezamos a entender el origen del colapso en los precios. Porque la brecha es enorme. Exacto. Los análisis más recientes de las grandes firmas internacionales de riesgo e intermediación señalan que la inflación médica privada no crece al 4%, crece a un ritmo de entre el 14 y el 16% anual de forma sostenida. 15% anual. Es una locura. Es un aumento brutal, una escalada de precios que pulveriza cualquier proyección financiera. Es que si lo pensamos en términos cotidianos, si el precio del pollo o de las tortillas subiera un 16% cada año sin fallar, tendríamos protestas masivas. Una crisis en televisión nacional. Claro, pero como esto ocurre puertas adentro en los pasillos de los hospitales y en las salas de quimioterapia, pues el ciudadano común no lo ve hasta que tiene la bata de paciente puesta y le entregan el estado de cuenta. Exactamente. Y esta brecha entre una inflación económica general del 4% y una inflación médica del 16% es un problema estructural profundo. Significa que el costo de mantener una póliza irremediablemente tiene que subir para hacer frente a esos precios desbordados en los insumos hospitalarios y tecnológicos. Matemáticamente no hay de otra. No la hay. Y aquí hay que hacer una aclaración que es fundamental para entender el debate legislativo. La solución que está buscando la industria, impulsada por los líderes del sector, no es declararles la guerra a los hospitales ni a la comunidad médica. Porque al final del día, todos forman parte del mismo ecosistema de salud.
Si las aseguradoras y los hospitales se agarran a golpes, el único que sale perdiendo es el paciente que está en la camilla esperando a que lo operen. Así es, el objetivo central no es la confrontación, es buscar de manera urgente y coordinada una mayor eficiencia, promover una transparencia total en los cobros y lograr una colaboración que hoy, francamente, está rota. ¿Están desconectados? Totalmente. Se busca eliminar el desperdicio de recursos, frenar la duplicidad de estudios innecesarios y evitar cobros injustificados. Todo esto para que el fondo alcance para proteger a más personas, especialmente a las más vulnerables por su edad. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque ante este panorama de terror financiero que ya dibujamos, el sector no se quedó de brazos cruzados esperando el colapso. Llegaron al Congreso, se sentaron con los diputados federales y pusieron sobre la mesa una agenda con propuestas muy concretas. Casi como un manual de supervivencia para el sistema. Exacto. Y la primera de ellas es atacar el problema desde la raíz de la información, la transparencia real y obligatoria. Que es algo que el usuario ha exigido durante décadas. Totalmente. Lo que están proponiendo es que sea estrictamente obligatorio, sin excepciones para nadie, que todos los participantes del mercado se integren al comparador de coberturas y precios de la Conducef. Para que la gente pueda ver realmente qué está comprando. Claro, y además que los agentes de ventas tengan la obligación legal de entregar información 100% verificable, masticable y clara antes de que cualquier persona firme un contrato. Y para quienes no estén tan familiarizados, la Conducef es este organismo gubernamental que funciona como un perro guardián para los usuarios de servicios financieros en México. Esta medida busca transformar radicalmente cómo se comercializa el riesgo de salud. Históricamente, la extrema complejidad legal y técnica de estos contratos ha sido una barrera infranqueable. Es que todos conocemos una historia de terror de este tipo. Alguien llega a la zona de urgencias en medio del pánico familiar, creyendo que su póliza lo cubre como si fuera un escudo indestructible. Y se lleva la sorpresa de su vida. Exacto. De pronto, alguien en admisiones le dice que fíjese que no, porque aquí en la página 42, en letra chiquita, dice que este padecimiento tenía un periodo de espera o un límite inferior. A veces parece que se necesita una lupa de detective y 2 doctorados en Derecho Mercantil para entender qué pasa si te rompes la pierna. Es una pesadilla administrativa para el paciente. Esta propuesta busca erradicar la trampa de la letra chiquita. Se trata de nivelar la cancha, de que al momento de decidir proteger la salud, se sepa exactamente qué nivel de armadura se está comprando, cuántos golpes resiste y qué partes deja completamente expuestas. Esa claridad absoluta es de hecho el preámbulo necesario para la segunda gran propuesta que está en la Cámara de Diputados y que va dirigida directamente al corazón de nuestra exploración de hoy. La creación de un producto específico, diseñado y estructurado de origen exclusivamente para los adultos mayores. Esto me parece vital. Lo es. Estamos hablando de desarrollar esquemas con redes hospitalarias y médicas preferentes bien delimitadas, coberturas definidas para las enfermedades propias de la edad y sumas aseguradas que no se queden cortas ante esa inflación del 16%. Además, y esto cambia las reglas del juego, proponen establecer reglas inamovibles de renovación y un reconocimiento total de la antigüedad. Ese tema de la antigüedad causa pesadillas. Conozco casos de personas mayores que viven aterrorizadas pensando que si la empresa decide cancelar su plan o si se ven forzados a cambiarse de compañía, van a perder los 20 años que llevan pagando. Y ese es un miedo real. Los tratarían como clientes nuevos, excluyéndoles cualquier padecimiento preexistente como la hipertensión o la diabetes y dejándolos prácticamente en la ruina. Es un terror completamente justificado bajo las reglas actuales. Pero para entender por qué crear este producto para adultos mayores requiere una ingeniería financiera tan sofisticada, tenemos que sumergirnos en el concepto de la mutualidad. ¿Mutualidad? A ver. La mutualidad es la columna vertebral matemática que hace viable la existencia de cualquier seguro en el mundo. En términos simples, significa que el riesgo y los costos financieros se reparten entre una comunidad enorme. Ok. Las personas que hoy están sanas y no pisan un hospital, con sus pagos mensuales ayudan a financiar los costosos tratamientos de la minoría que hoy enferma gravemente. Los usuarios jóvenes, estadísticamente más sanos, subsidian indirectamente a los mayores.
Es un fondo colectivo basado en la solidaridad estadística. Para visualizarlo mejor, a ver si esta analogía funciona. Es como si un grupo gigantesco de 1 millón de personas se pusiera de acuerdo para sostener en el aire un paraguas de lona del tamaño de un estadio. Me gusta la idea. Todos agarran la orilla del paraguas. El peso se distribuye y nadie se cansa demasiado. Pero si los jóvenes empiezan a soltar el paraguas porque se les hace muy caro y solo quedan sosteniéndolo unos pocos, que además son los adultos mayores que más necesitan cubrirse de la tormenta, El peso se vuelve insostenible. exacto, se les rompen las manos, el paraguas colapsa y todos se mojan. Es una analogía perfecta de lo que ocurre con la ruptura de la mutualidad. Si las reglas para asegurar a la población mayor no tienen un sustento técnico sólido, nos enfrentamos a 2 escenarios desastrosos. En el primero, si los precios suben al libre albedrío de la inflación, la persona mayor simplemente se ve obligada a cancelar su protección, porque su pensión ya no le alcanza. Queda desamparada en su etapa más frágil. Exactamente. Y en el segundo escenario, si por decreto gubernamental se obliga al sistema a absorber costos médicos exponenciales sin cobrar lo justo, ese fondo colectivo se agota rápidamente. Se rompe el paraguas que decías, y entonces se afecta a todos los millones de usuarios que estuvieron aportando. Nadie gana. Nadie. Por eso, este producto especializado busca proteger a la persona mayor con reglas dignas, pero blindando matemáticamente el fondo que lo hace posible. Es buscar esa armonía para que el paraguas no se caiga. Y eso nos lleva directamente a la tercera gran propuesta en la mesa de los diputados, que me parece una de las ideas más brillantes y necesarias para atacar el problema de raíz. ¿Te refieres al componente de ahorro? Así es, la incorporación de esquemas de ahorro inteligente desde la juventud. La idea es inyectar un componente de inversión a largo plazo dentro de la misma póliza desde que la persona tiene 20 o 30 años, está sana y es productiva económicamente. Construir el fondo con tiempo. Exacto, un fondo que va creciendo silenciosamente y que se vuelve utilizable por diseño de contrato a partir de los 60 o 65 años. Lo cual representa una evolución monumental en la filosofía de la gestión del riesgo. Es pasar de un modelo que simplemente reacciona a la enfermedad a uno que prevé el envejecimiento de manera activa. Y para dar una idea de cómo esto aporta un valor tremendo a la planeación financiera personal, imaginen a quienes nos escuchan este ahorro como un verdadero amortiguador. Un colchón financiero. Claro, porque normalmente la curva de precios en estas coberturas es como subir una pequeña colina durante la juventud. Vas pagando, sube un poquito, es manejable. Pero al llegar a los 60 años, la colina se convierte en un acantilado vertical y el precio se dispara a niveles estratosféricos. Se vuelve impagable para la mayoría. Y en lugar de que ese golpe financiero llegue justo en la etapa donde la mayoría de la gente reduce sus ingresos laborales o se jubila, este ahorro previo entra en acción. Es un colchón de dinero que subsidia el costo del seguro en la vejez, haciéndolo pagable. Es básicamente pagarse a uno mismo en el futuro para comprar tranquilidad. Por supuesto, esto exige una visión de larguísimo plazo de parte del usuario. Pero al automatizarlo en el contrato, garantizas que el recurso exista cuando llegue el momento. Ahora bien, nada de esto, ni la transparencia, ni el producto especializado, ni el super esquema de ahorro, servirá de algo si no se logra detener a ese monstruo de la inflación médica. El elefante en la habitación. Así es, y ahí entra la cuarta propuesta, que es quizás la más compleja de implementar en la vida real. Es un paquete de medidas técnicas profundas para frenar esta escalada de costos desde el quirófano y el hospital. Pero ¿cómo logras eso? ¿Cómo frenas un aumento del 16% en la industria privada de salud sin que los hospitales cierren la cortina? Suele una tarea casi imposible. Es titánica, te lo concedo. Pero las estrategias que proponen apuntan a cambiar la estructura misma del negocio de la salud. En primer lugar, exigen transparencia total en los costos hospitalarios desde el ingreso del paciente, sin sorpresas al alta. Que sepas a lo que vas desde el día 1. Exacto. Y en segundo lugar, y esto es revolucionario, proponen migrar hacia modelos de pago basados en la eficiencia clínica, lo que en el sector se conoce como atención basada en el valor. A ver, explícanos eso de la eficiencia clínica. O sea que hoy en día te cobran hasta por los buenos días del enfermero y la propuesta es cambiar eso. Literalmente sí. Actualmente, muchos esquemas en el mundo de la medicina privada funcionan pagando por evento o por volumen. Facturan cada cosa por separado.
Así es, se cobra cada jeringa, el cuarto por hora, cada pastilla individual, cada visita del especialista a la habitación. Esto inadvertidamente incentiva el volumen. Más noches de hospitalización, más estudios preventivos aunque no sean estrictamente necesarios, más insumos utilizados porque todo suma a la cuenta final. Entre más te quedes, más ganan. Tristemente. La propuesta de la eficiencia clínica es cambiar el paradigma para pagar por curar bien y curar rápido. Es decir, se paga por el resultado médico exitoso de una cirugía, incentivando que el paciente sane en el menor tiempo posible y sin complicaciones. Básicamente alinear los incentivos para que a todos les convenga que el paciente se vaya a su casa sano lo antes posible. Exactamente. Me parece muy lógico. ¿Qué más incluye este paquete? En tercer lugar, la actualización rigurosa de precios de referencia o tabuladores. Esto para evitar que una misma cirugía de apéndice cueste 50,000 pesos en un hospital y 300,000 en otro de la misma categoría, sin ninguna justificación médica real. Claro, poner un tope razonable. Y en cuarto lugar, algo imperativo en la era digital: la interoperabilidad tecnológica. Ese término siempre suena muy de Silicon Valley, pero en la práctica de un paciente real que está sufriendo en urgencias, ¿cómo se ve esta interoperabilidad? Se ve en la reducción drástica de la factura y del tiempo perdido. Imaginen que un paciente entra por urgencias con un disco que contiene una resonancia magnética carísima, estudios de laboratorio de hace 2 días y un historial de alergias. Ok, lleva toda su información. Hoy en día es muy común que al llegar a un nuevo hospital o a una nueva red de especialistas, le digan que sus sistemas informáticos no se hablan con los de la otra clínica, o que no pueden leer el formato. Y por protocolo, tienen que repetirle absolutamente todos los estudios, cobrando decenas de miles de pesos extra. Y perdiendo a tiempo vital. Exacto. La interoperabilidad obliga a que todos los sistemas de información de los diferentes actores médicos puedan compartir expedientes electrónicos de manera segura y fluida. Se evita duplicar procesos invasivos y costos innecesarios. Todo conectado. Así es. Y por último, este paquete técnico incluye mecanismos estrictos basados en análisis de datos masivos para detectar fraudes, malas prácticas o abusos sistémicos en toda la cadena de suministro, desde el ingreso a urgencias hasta la caja de la farmacia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas del rompecabezas que se está armando en la Cámara de Diputados, tenemos la transparencia obligatoria sin letras chiquitas. Tenemos la creación de un producto solidario, con reglas claras y protección de antigüedad para nuestros mayores. Tenemos esquemas de ahorro preventivo para amortiguar el futuro. Y finalmente, este agresivo paquete tecnológico y clínico para domar la inflación en los hospitales. Es un paquete muy completo. Lo que realmente estamos presenciando es un intento urgente y sumamente serio por evolucionar todo el concepto de la protección financiera de la salud. El objetivo último es lograr que este instrumento pueda envejecer al mismo ritmo y con la misma dignidad que las millones de personas a las que promete cuidar. Totalmente de acuerdo. Ánimo de terror financiero. Y todo esto, como decíamos al principio, logrando que el andamiaje del sistema no se derrumbe en el proceso. Es una reinvención absolutamente innecesaria para el siglo XXI. Y antes de llegar a la conclusión de este análisis a fondo, si esta información les resultó útil, por favor dejen su me gusta, suscríbanse, compartan el video con alguien a quien les sirva y no olviden dejar un comentario sobre qué opinan de estos cambios. De verdad, interactuar con el contenido ayuda muchísimo a que podamos seguir desempacando estos temas tan vitales. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, con todo este mar de datos técnicos, demográficos y financieros, esto plantea una pregunta importante, un interrogante que rara vez se discute, pero que es el elefante en la habitación. Te escuchamos. Estamos diseñando un futuro donde la longevidad será un lujo exclusivo. ¿O estos mecanismos de ahorro preventivo y eficiencia tecnológica realmente lograrán democratizar el derecho a envejecer con tranquilidad? ¡Wow! Es una reflexión que le da la vuelta por completo al tema y que nos deja pensando en las implicaciones reales de lo que decidan nuestros legisladores. El reto está sobre la mesa, pero las consecuencias nos alcanzarán a todos. Así es. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este análisis a fondo. Recuerden siempre que el conocimiento claro, profundo y oportuno es la mejor y a veces la única herramienta que tenemos para proteger el futuro. ¿Nos escuchamos en la siguiente exploración?